¿Qué tal están? Muy buenas noches y gracias por estar ahí y por pasar con nosotros los próximos 45 minutos. 3/4 de hora en los que vamos a estar hablando y analizando desde otro punto de vista las noticias de hoy. Y hoy ese otro punto de vista nos viene de dos invitados que acaban de llegar de Burgos. Álvaro Melcón, director del Diario de Burgos, muy buenas noches. Buenas noches, Nati, gracias. Y Evaristo Ruiz, director del Hospital de Aranda de Duero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a los dos. Hoy tenemos una mezcla entre político, social y sanitario, por supuesto. Con Evaristo aquí no podemos hacer otra cosa que hablar de sanidad. Vamos a comenzar con la parte político-social. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y por Ávila. El 95% del arco parlamentario, todos menos Vox y UPL, han firmado esta mañana el Pacto para la Recuperación de Castilla y León. 86 medidas, 1.030 millones de euros, 250 exclusivamente para sanidad, pactados para empujar a la comunidad y ayudarla a superar una situación inédita, como inédito también ha sido el pacto que hoy han firmado. El diálogo ha vencido a la crispación. Un pacto implica renuncias mutuas, a veces muy importantes. Creo en una política útil. Lo diré una y mil veces, creo en el diálogo. Y me da igual quién gane políticamente con este acuerdo. Alentemos, con nuestro ejemplo, a quienes hoy son nuestros compañeros en las Cortes de la Nación. No nos preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino. Y lo cierto es que hoy Castilla y León ha sido noticia en los informativos y en los periódicos y radios nacionales por este acuerdo. Sí, hoy sí que ha existido Castilla y León. Hoy sí que ha existido, Hoy ha sido ese día y además por una buena noticia, ¿no? Hay mucho que analizar y que debatir y muchos puntos de vista. Incluso los de los procuradores que han decidido no secundarlo tienen su carga de lógica, pero es verdad que yo creo que este acuerdo viene a representar un poco lo que la sociedad española le está pidiendo a sus líderes a nivel nacional, que rebajen la crispación, vamos a solucionar la situación en la que estamos inmersos y vendrán los tiempos de ajustar las cuentas, pero ahora mismo lo que piden es unidad. Luego, si quieres, hablamos del acuerdo, porque es cierto que tiene algunos elementos, digamos, cuestionables, pero yo creo que debemos estar orgullosos de que Castilla y León haya sido pionera y haya dado ejemplo. Totalmente de acuerdo. Como gesto se echaba mucho de menos un gesto de este tipo, ¿no? O sea, yo creo que la gente normal, yo me considero normal, sí, pues con la que está cayendo no acabamos de entender que el regate corto este, la pelea, la bronca, la crispación, quiero decir, pongo como ejemplo la sanidad, una vez más. En mi hospital, que evidentemente, como en todos los colectivos, pues hay sus más y sus menos, la gente que opina de una forma o de otra, cuando te enfrentas con un reto como el del coronavirus, aparcas las diferencias y vamos todos a una. Y cuando lo resolvamos, volveremos a hablar de lo que tengamos que hablar, pero ahora no estamos para discutir. Si eso lo hacemos unos pobres médicos, sanitarios, enfermeras y demás, ¿cuánto más lo tendrían que hacer los políticos, que son los que dirigen a la sociedad, los que dan ejemplo, el espejo de todos, los que conducen un poco la opinión pública de la gente? Hombre, es que me parece que se está echando de menos. Y me alegro mucho de que haya sido Castilla y León la que haya dado el ejemplo. Pero es un acuerdo que no está exento de críticas. En este camino se han hecho concesiones. Todos lo han tenido que hacer y así lo comentaban también en esas declaraciones con las que hemos abierto este primer bloque. Por ejemplo, la renuncia por parte de la parte de Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad, de la Junta, ha dejado aparcado su plan para reestructurar la sanidad rural, ese plan Ariste, y también por parte del PP se ha dejado en suspenso una de sus promesas electorales, la supresión del impuesto de sociedades para las rentas más altas. Y este punto es el que ha provocado una durísima reacción por parte de un colectivo empresarial de la comunidad, empresa familiar. Entre otras cosas, dice que la medida es improcedente, inoportuna, partidista, discriminatoria y provoca además la fuga de inversiones y de talento, porque en otras comunidades este impuesto
hace tiempo ya que se ha suprimido. Insiste además en que el dinero que se va a recaudar, 38,8 millones de euros, solo supone el 0,35% de la cantidad total recaudada por todos los impuestos. Álvaro, yo comentaba que este punto, que por ejemplo sí que las cámaras de comercio están a favor en líneas generales del acuerdo, la organización empresarial, la CECALE también está a favor, dice que espera que luego se retome, empresa familiar muy duro, pero digo que este punto lo han guardado muy en secreto, no teníamos ni idea nadie. Lo han guardado muy en secreto, entre otras cosas, porque dispara la línea de flotación del que ha sido el discurso del gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, que es que la mejor política económica es aquella que reduce impuestos y sugestiona la creación de puestos de trabajo a través de la puesta en manos de las empresas de ese dinero que se ahorran, ¿no? De una fiscalidad competitiva. Hay cosas en este comunicado que son muy ciertas. Por ejemplo, Castilla y León es la comunidad que más linde tiene de toda España con otras comunidades, donde es muy fácil encontrarte. Por ejemplo, nosotros venimos de una provincia, en Burgos, donde una empresa se puede deslocalizar fiscalmente a 1 kilómetro, moviéndose la raya de Aranda un poquito más hacia arriba, ¿no? Esto pasa en toda la cornisa sur con el caso de Madrid, donde tienen bonificado, prácticamente eliminado, el impuesto de sucesiones y donaciones. La verdad es que el Partido Popular y Ciudadanos han tenido que hacer un esfuerzo para meter este punto. Es el punto 84 de 86, sí que es cierto que está todo separado por bloques, pero da la sensación de que ha sido un poco postrero, ¿no? Como si... Y es evidente que tiene una carga dogmática importante. Es una imposición de los partidos de izquierda, en este caso del Partido Socialista y de Podemos, que siempre han defendido que esto solo beneficia a los ricos porque en puridad el impuesto ya está bonificado hasta un suelo, un techo, depende de cómo se mire, que a la mayoría de los mortales no les afecta. Yo creo que cualquier impuesto sobre sucesiones y donaciones es un reimpuesto y que no conviene en este momento tomar medidas fiscales, iba a decir retrógradas, pero desde luego que colaboran poco a esa recuperación económica y social, que es para lo que se ha firmado este pacto, ¿no? A ver, yo pienso que este pacto lo he alabado por el gesto, pero no puedo hacer lo mismo por el contenido. Es decir, este pacto no sirve para recuperar económicamente Castilla y León. No es una inversión, es gasto. Gasto que hay que hacer, no digo que no, pero es gasto, no es inversión. Es gasto en sanidad, es gasto en educación, es gasto en equipamientos, es gasto para los más desfavorecidos. Repito, me parece fenomenal, pero no es inversión y por tanto no va a sacar la comunidad adelante. Lo único que era inversión era la supresión del impuesto de sociedades o la reducción del impuesto de sociedades y la supresión del impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque si yo invierto en una empresa que van a heredar mis hijos, pues lo haré con mucho más interés, más afán y más entusiasmo que si mis hijos van a tener que repagar un impuesto que ya he pagado. Es decir, desincentiva justamente el desarrollo de Castilla y León, el desarrollo de la empresa familiar, el desarrollo de esas pequeñas empresas que hay en pueblos, en la Castilla vaciada o vacía, como se le quiera llamar. Va directamente en contra de la recuperación económica de Castilla y León. Así lo veo yo. Sí. Y lo que dice Álvaro es verdad. Al País Vasco se le han consentido unas vacaciones fiscales, nadie dice nada porque es el País Vasco, fíjate que yo soy de allí, te lo estoy diciendo, y la forma que han tenido de salir adelante después de la anterior crisis, países como Irlanda, por ejemplo, ha sido reduciendo ilegalmente, pero reduciendo el impuesto de sociedades. Irlanda ha experimentado un crecimiento enorme después de la crisis anterior porque redujo el impuesto de sociedades y se radicaron ahí empresas como Apple, por ejemplo, o como otras grandes multinacionales. Y gracias a eso han salido adelante. Y eso es lo que habría que hacer aquí, reducir el impuesto de sociedades y, por supuesto, suprimir el impuesto de sucesiones, sin ninguna duda. Y si no se hace, no nos recuperaremos. Gastaremos socialmente, pero es gasto, no es inversión. Tiene además un condicionante más esto, que estaba reflexionando conforme escuchaba a Evaristo. Este impuesto genera una economía B. Genera que muchas familias, a la hora, por ejemplo, si yo quiero prestarle dinero a un familiar, ahora mismo estoy sujeto al pago de un impuesto. Con lo cual se están produciendo muchos movimientos de dinero, no digo ya si tengo que transferir, por ejemplo, unas tierras, estamos en Tierra de Campos, o si tengo que transferir una empresa familiar, que entiendo que es por donde viene la preocupación de estos empresarios, ¿no? Esto está generando está fecundando una especie, no digo de economía en negro, porque no creo que dé para tanto, pero sí de una vida al margen de las leyes o una vida legal que no es necesaria.
verdaderamente no es necesaria. Castilla y León gestiona en números redondos, a 10.000 millones de euros al año, y el ahorro para este año de la reducción o bonificación al 99% del impuesto de sucesiones iba a ser de unos 17 millones de euros. Creo que era una medida que no era necesario introducir aquí, y además esto entronca un poco con lo que hemos visto a nivel nacional, que se ha aprovechado la situación o los decretos de estado de alarma para hablar de cuestiones que poco o nada tenían que ver con la pandemia de la COVID-19, ¿no? Con lo cual, bueno, es un punto negro que tiene el acuerdo, pero subrayo lo que también ha dicho Evaristo, es muy importante el fondo, también la forma. En la forma hemos sacado un 10, en el fondo hay lugares donde acertamos más y otros donde acertamos menos. ¿Tú también eres tan crítico con que estamos hablando de un documento que habla más, que es lo que decía Evaristo, más de inversiones para algo que es un gasto que se tenía que hacer, que apoyo al entramado empresarial? Bueno, yo creo que es el gran déficit de este documento. Cuando tú firmas un pacto por la recuperación económica, es inevitable que te preguntes, bueno, ¿y cuáles son las medidas concretas, las inversiones directas concretas que usted va a hacer para fomentar el tejido empresarial, el desarrollo de nuevas inversiones o el mantenimiento y potenciación de sectores que son críticos para nuestra economía? Eso no se ve en este documento, no se ve por ninguna parte. Lo único en lo que discrepo con Evaristo es que yo no considero todo gasto. Yo creo que hay una parte del dinero que se va a invertir en sanidad, que son inversiones, porque al final serán dotaciones y serán recursos humanos, que seguro que te vendrán muy bien en el hospital, Evaristo, que yo considero inversión. Pero es verdad que cuando el tejido productivo se pregunte, bueno, ¿y qué hay de lo mío?, lees los 86 artículos del acuerdo y solo encuentras vaguedades, compromisos, mucho infinitivo y poco imperativo, muchos verbos de estudiaremos, veremos, analizaremos, pero demasiados vacíos. Hombre, sí es inversión, desde cierto punto de vista la inversión en sanidad, porque si tú mejoras el sistema sanitario y ofreces unas garantías, no cabe duda de que eso favorece que venga gente aquí, favorece el establecimiento. Yo, por ejemplo, en Aranda lo veo mucho. Aranda tiene un polígono industrial muy potente, hay mucho inmigrante y se les atiende muy bien desde el punto de vista sanitario, y eso, a la hora de decir a dónde voy un inmigrante, una persona que se desplaza, etcétera, a dónde voy, pues a un sitio que me garanticen una educación y una sanidad correctas, ¿no? Eso indirectamente es una inversión. Pero me refería a una inversión directa en cuanto a fomentar la industria, el empleo, las empresas, etcétera, etcétera. Sí, no, este es el debe que tiene este documento, evidentemente. Ahora vamos con unos datos, los datos que voy a dar. Con estos no quiero ni ser catastrofista ni ser sensacionalista, simplemente lo que pretendo es detallar la realidad de 1 millón de ciudadanos. No viven en aldeas del tercer mundo, sino que lo hacen aquí mismo. Comparten nuestros colegios, nuestros parques, nuestras iglesias y a nuestros dirigentes. La diferencia es que ellos no tienen nada. Y cuando digo nada, me refiero a que desde que estalló la pandemia, sus ingresos han bajado a 0 euros. Y hablamos de personas que ya venían de una situación crítica, en el umbral de la pobreza. La pandemia nos ha dejado un nuevo tipo de pobreza, y no lo digo yo, lo dice una organización tan acostumbrada a atender a los más vulnerables como es Cáritas. Antonio Martín, delegado de Cáritas en Castilla y León. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántas familias viven aquí en nuestra comunidad con 770 euros al mes, el límite que marca la pobreza severa, un límite para familias con 2 adultos y 2 niños? Pues ciertamente no está cuantificado a nivel autonómico, pero sí que podemos decir que ahora mismo, en medio de esta vorágine, de esta crisis sanitaria y de esta crisis que sobre todo para nosotros es económica y social, pues Cáritas en las distintas diócesis de Castilla y León estamos atendiendo probablemente a más de 30.000 personas. Entonces, eso significa que hay mucha gente que está viviendo por debajo del umbral de la pobreza, que están en esta pobreza severa, que se han quedado sin ingresos o con unos ingresos muy pequeños que no les permiten apenas sobrevivir. Sin ese apoyo que les dan ustedes es imposible mantenerse a flote. Familias que de la noche a la mañana se han visto sin nada, se han quedado fuera del sistema y además venimos de una época en la que tampoco se ha podido ahorrar para tener
algo en lo que mantenerse. Vemos muchas colas de gente, de ciudadanos yendo a conseguir alimentación, lo básico. ¿Cómo lo vive Cáritas desde Castilla y León? ¿Cómo atiende a estos colectivos? Pues es verdad que en este tiempo, sobre todo en los meses ya a partir de abril, mayo, pues ha habido un aumento considerable de personas que acuden a nuestras Cáritas diocesanas o a nuestras Cáritas parroquiales, y mucha gente te demanda: necesito que nos ayudéis para comer. O sea, te piden lo básico, ¿no? No te piden ya ayudarnos a pagar la luz o el gas o el alquiler. No, necesitamos para comer. Son gente que estaban integrados en el sistema, que venían muchos de ellos de la crisis anterior, que vivían con un sueldo que les permitía vivir con dignidad, pero evidentemente no ahorrar, ¿no? Entonces, en cuanto ese sueldo ha desaparecido o esos ingresos que venían de su economía ya no entran, pues les ha permitido vivir 15 días, pero enseguida eso ha desaparecido, ¿no? Con lo cual, la gente acude a nosotros y ahora mismo te están diciendo: necesito que nos ayudéis para comer. ¿Cómo ayuda Cáritas? Pues en algunos sitios a través de ayuda directa con alimentos, en otros sitios a través de economatos que las Cáritas diocesanas mantienen, y también en muchos sitios a través de tarjetas prepago, con los cuales la gente acude a distintos supermercados o comercios en las distintas localidades o pueblos y pueden hacer su compra de los alimentos básicos necesarios para poder vivir. Y les dará vergüenza también. Pues hay gente que directamente acuden y te dicen: me da vergüenza pedir, pero en la situación en la que me encuentro ahora es más importante que yo y mi familia, que yo y mis hijos comamos o cenemos esta noche, que la vergüenza. Entonces, sé que desde Cáritas me vais a atender, sé que en las medidas de vuestras posibilidades no me vais a decir que no, y entonces pues acudo a vosotros para que me podáis echar una mano en estos momentos de dificultad. En su informe, en el informe de Cáritas, este informe nacional, también destacan que esta situación está afectando a la salud mental sobre todo. Claro, afecta a la salud mental, incluso a la salud física, porque hay gente que tenían algún tratamiento médico, que tenían que pagar por las medicinas a una parte y tal, y claro, si no hay para comer, tampoco hay para ese tratamiento médico, ¿no? O sobre todo en caso de niños, pues muchas veces dejar productos de higiene infantil que son necesarios para una buena salud, pues se están dejando. Y, por supuesto, en cuanto a la salud mental, está afectando de forma considerable, ¿no? Una de las cuestiones que hemos notado en todas las Cáritas es el aumento de personas que con problemas de salud mental, con problemas de adicciones, que en esta época de crisis y de confinamiento se han acrecentado. Y cada vez son más las personas que acuden a nosotros también demandando ayuda psicológica, ayuda en este tipo, pues para salir de las adicciones o adicciones que en estos momentos se han puesto de manifiesto, aunque estaban antes encubiertas, ¿no? Por eso es un problema también el aumento no solo de las necesidades físicas, sino diríamos de las necesidades psíquicas o psicológicas. Y no quiero acabar esta entrevista sin hablar de las familias con niños a su cargo, viviendo en las situaciones económicas en las que viven, en casas muy pequeñas y sin conexión a Internet. Esos niños han perdido el curso, la educación, la única salida que tienen para salir adelante también se les cierra. Hablamos de la brecha digital, en este caso es algo más que una brecha, es una sima digital. Pues sí, evidentemente Cáritas, igual que otras organizaciones sociales, hemos tratado de responder y hemos vivido de cerca estos problemas desde nuestros programas y centros de infancia, ¿no? Evidentemente, el cierre de las escuelas ha supuesto para muchas familias y para muchos niños el no poder seguir el curso escolar a través de los medios online, primero por carecer de conexión a Internet o por carecer de dispositivos que les permitan el acceso a ello. Aquí Cáritas ha estado, pues en muchos casos, entregando y posibilitando el acceso a Internet a través de entrega de tablets o de conexiones, incluso también, aunque sea un poco, y que yo creo que es bueno ponerlo de relieve, ¿no? Pues en contacto a través de los colegios y muchas veces pues contacto con las familias, llevándole material a casa, quedando con los familiares para entregarles el material, haciendo todo lo posible para que esta brecha sea lo menos intensa posible, ¿no? Y que los niños no queden, muchos de ellos, excluidos, y además pues esta exclusión educativa lleva a una exclusión social, ¿no? Hemos luchado y hemos intentado desde los distintos programas de infancia de Castilla y León de las Cáritas de acercarnos a la realidad de estos niños, de estas familias, y en la medida de lo posible paliar esta brecha importante
que creo que es una brecha que hay que tener en cuenta y que nuestras administraciones lo deben tener en cuenta y el sistema educativo también. Antonio Martín, muchísimas gracias por habernos permitido escuchar esas voces de otros que realmente lo están pasando muy mal. Gracias a vosotros por poner también voz a toda esta gente que está sufriendo y pasándolo mal en nuestra realidad de Castilla y León. Gracias. Es que se nos olvida. Sí, sí, por supuesto. Yo personalmente, sí. Lo poco que hago por ayudar a los demás y tal, lo hago siempre a través de Cáritas, porque me produce una confianza enorme, porque está la Iglesia Católica detrás, los donativos, la ropa, la ayuda de cualquier tipo, siempre Cáritas. Es una cosa personal. Son declaraciones que impactan, comentarios de una realidad que la tenemos ahí, y que no siempre la damos la cobertura que precisan. Y que nos recuerdan que el sistema falla. Efectivamente. Que el sistema falla, porque cuando las ONGs, como es el caso de Cáritas o como pueden ser otras ONGs de raíz católica o no dejan de ser una forma de organizarse de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil tiene que llegar allí donde no llega el sistema, para que verdaderamente las personas que menos tienen, y ha expuesto algunos ejemplos dramáticos, ¿no? Verdaderamente dramáticos, el señor Martín en estos minutos, pues pueda salir adelante. Normalmente no, es casi un axioma, los más débiles son los más castigados en situaciones de dificultad. Y esto lo hemos dicho tanto que se nos ha olvidado. Son casi como frases hechas cuando las decimos tan a menudo, sí. ¿no? Colectivos vulnerables, pobreza severa. Sí, sí, pero afortunadamente, insisto, ahí está la sociedad civil para llegar donde el sistema no llega, es decir, donde el sistema es defectuoso. Decía yo al principio de este programa que hoy lo político y social se entremezcla. Quiero huir de la demagogia, pero junto a esta realidad que nos acaba de dibujar el delegado de Cáritas en Castilla y León, hay otra, está el debate político para salir de la crisis. Y hoy es lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados. A una pregunta del Partido Popular a Pablo Iglesias, el líder de Podemos, le echaba en cara que en Europa el Partido Popular va a votar en contra, se va a aliar con la derecha austríaca y holandesa para poner restricciones a España a los fondos COVID, dinero fundamental para salir también de la crisis. En política no se pide perdón, se dimite. Esto no lo digo yo, esto lo dijo usted. Es verdad que fue antes de enchufar a sus amigos en una puerta giratoria o de olvidarse de los que sufren. Y aquí tenemos hoy al nuevo Pablo Iglesias. Yo le pregunto, señor vicepresidente, ¿le ha merecido la pena enterrar todos sus principios por estar ahí sentado? Ustedes están colaborando con sus amigos de la extrema derecha holandesa, austríaca y danesa para que las autoridades europeas traten de condicionar la ayuda a España para hacer recortes a los servicios públicos. ¿Sabe lo que se llama eso, señoría? Traición. Traición. Palabras de nuevo que hemos vuelto a escuchar, palabras gruesas, de contenido grueso que volvemos a escuchar en el Congreso de los Diputados. Sí, me resulta muy llamativo escuchar hablar hacia un eurófobo declarado como es Pablo Iglesias, ¿no? Es eurófilo para pedir el dinero y es eurófobo para rechazar las condiciones que le ponen para gestionar ese dinero. Yo desconozco cuál es la letra pequeña del acuerdo, si es que existe, del Grupo Popular Europeo con lo que se llaman los halcones del norte de Europa. Lo desconozco y por lo tanto no puedo entrar a juzgar si verdaderamente existe una alianza que pueda ser nociva para los intereses de España o no. Pero lo que creo que es de lógica aplastante, de sentido común y al margen de ideologías, es que cuando alguien te presta el dinero te pone las condiciones. Y te lo presta para garantizar que cumple unos fines concretos. Y en el caso de España no sería la primera vez que no hacemos un uso debido de los fondos europeos. En este caso hay una parte de esos fondos que vamos a recibir que son, digámoslo, a fondo perdido, y hay otra parte que no. Y estos son los que están más condicionados de alguna manera, y parece lógico que la Unión Europea quiera cubrirse las espaldas. Sí, ¿creéis que es lógico que se ponga condiciones a un fondo para superar una situación que no solo, aunque España lo ha pasado de forma especialmente mal, no ha sido el único? Y también... No, claro, pero no es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación. En mayo de 2010 la Unión Europea le tuvo que decir al presidente del gobierno, por entonces José Luis Rodríguez Zapatero, lo que tenía que hacer en la política económica del país. Y el presidente, que renunciaba a hacerlo, lo tuvo que acabar haciendo, pues de otra manera no podría haber obtenido una financiación europea que era necesario para que el país no se hundiera. Son las normas de juego, insisto, que esto no es política.
es aceptar las normas de juego. Cuando tú vas al banco, es el banco el que te pone las condiciones y quiere su dinero. Y la Unión Europea no es muy diferente. La Unión Europea es una asociación de carácter fundamentalmente económico. Las ONGs, ya lo hemos escuchado, son otra cosa. Yo, desde luego, si fuera alemán o danés o holandés, no le daría un duro a un país que ha puesto como número 2 de la Comité de Reconstrucción Nacional Económico a un comunista que lo que quiere es nacionalizarlo todo. Yo no se lo daría. Pero y con las declaraciones que acabábamos de oír del delegado de Cáritas... Eso ya va por otro lado. Bueno, pero somos los mismos, somos España, somos españoles. Eso ya son donativos. Una cosa es donativos y otra cosa es reconstruir un país. Para no entrar en donativos, los fondos son necesarios, los fondos públicos. Bueno, vengan de Europa, vengan del Estado. Eso está fuera de toda cuestión. Que el dinero de Europa lo necesitamos está fuera de toda cuestión. Lo que pasa es que hay que entender que Europa quiera garantías de que ese dinero va a servir a los fines para los que se ha prescrito. Hay que entenderlo. Yo creo que entra dentro de la lógica común. Insisto, sin conocer el acuerdo, puede que detrás haya una maniobra política, que yo no niego que la haya porque la desconozco. Pero bueno, que Europa ponga condiciones a un préstamo no parece nada extravagante. ¿Y qué me decís del barómetro del CIS, que en la última entrega sobre intención de voto dispara el apoyo al PSOE? Le da un 31% de apoyo de los ciudadanos al PSOE y el PP baja al 20%. Muy interesante. Muy interesante, Tezanos, otra vez. Yo pienso, fíjate, que Pedro Sánchez es un hombre muy hábil, muy inteligente, muy listo, muy negociador, que nos ha sorprendido a todos, a mí el primero, que tiene a la derecha completamente dispersa, como oveja sin pastor. Vox está bajando en esa expectativa de voto. Fíjate que no ha capitalizado la gestión de la crisis sanitaria, Vox. No lo ha capitalizado, todo lo contrario, le ha quitado votos. A Ciudadanos le ha dado votos el acercarse al PSOE, al PP le ha dado votos ponerse un poquito de perfil, pero la derecha está dispersa, está sin cohesión, está sin un... No hay un líder en la derecha sólido, con valores, claro, con una visión de Estado que genere confianza, no lo hay. Y entonces Pedro Sánchez hace lo que quiere, está haciendo lo que quiere. Y está subiendo en expectativa de voto. ¿Te crees este barómetro? ¿Tú sí te lo crees? Yo sí que me lo creo. Sí, este sí. Yo sí que me lo creo. Además, me lo creo por una razón muy importante que está un poco más al fondo que esto, que es la izquierda ha ganado la batalla del relato. Es decir, el relato de la crisis, el relato de la situación actual de la sociedad, lo ha ganado la izquierda. De tal forma que si yo, por ejemplo, osara discrepar, me verían mal. Yo no puedo expresar mis opiniones con total libertad según con quién, porque te miran mal, porque no te sales del pensamiento único. Entonces la izquierda, además de la batalla política, ha ganado la batalla del relato, de cómo contar esta situación. No sé si me explico. Sí, te explicas. Yo te entiendo perfectamente. Sí, ¿no? Bueno, la izquierda lo primero que hizo fue ganar las elecciones y por eso está ahí, ¿no? Esto no hay que perderlo de vista. Y cuando se produce un resultado electoral, los periodistas tendemos a hacer un ejercicio, que es decir, ¿las ha ganado el que las ha ganado o las ha perdido el que las ha perdido? ¿No? Y en las 3 circunstancias anteriores, en las 3 últimas citas electorales nacionales, yo creo que esta pregunta era muy interesante hacérselo. Pero bueno, sobre el CIS de Tezanos me hace mucha gracia. ¿Habéis conocido algún CIS con apellidos antes de Tezanos? ¿Alguien recuerda el nombre de algún presidente o presidenta del CIS antes de que llegara el señor Tezanos? Bueno, pues creo que con eso se contesta todo, ¿no? Es que además no ha acertado nunca. Incluso es falso el relato aquel de que en las elecciones generales de abril acertó el resultado. Lo único que acertó, si lo miras fríamente, es que las iba a ganar el Partido Socialista, que tampoco parece un gran acierto teniendo en cuenta cómo venían las cosas. Nos vamos a ir, pero antes, como siempre, la particular visión que Nieto tiene de esta lucha de gallos. Es verdad, Natividad, iba a cenar. Pero es que me quita el apetito pensar en que hay gente que le gustan los gallos de pelea. En un polígono de Valladolid, la Guardia Civil está investigando a 6 personas por criar gallos de pelea. En otro orden de cosas, parece que en Castilla y León podemos estar orgullosos. Y es que aquí no abundan otro tipo de gallos de pelea que dominan la política española. Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en frigorífico perfectamente. Nos vamos, volvemos en 2 minutos con más temas.
En este mercado de Pekín estalló el brote de coronavirus, el último, que tiene en alerta a las autoridades chinas. Los afectados, según las cifras oficiales, superan el centenar y las medidas vuelven a ser muy restrictivas. Cierre de escuelas, confinamiento y pruebas de detección masiva. Parece que nos estamos olvidando del coronavirus, pero sigue ahí. En Sudamérica continúa también el avance. Brasil teme que entre en las poblaciones indígenas del Amazonas. Y la última noticia aquí en Europa es que en Alemania un brote en una granja ha dejado por el momento 700 contagios. Y de vuelta a Castilla y León hay 3 nuevos brotes, 2 en residencias controlados y 1 en un hospital en el Río Ortega de Valladolid. En este último, el foco además fue un paciente que estaba ingresado en el área no COVID, al que habían hecho la prueba y había dado negativo. Evaristo, ¿cómo es posible? Pues ¿sabes qué pasa? Que casi todas las PCR están dando negativas. Casi todas. ¿Por qué? Pues pensamos que es porque la carga viral es mucho más pequeña. Entonces no es suficiente como para positivizar la prueba. Entonces están contagiados, pero la PCR da negativa. Y los anticuerpos también, porque todavía no se han desarrollado. ¿Qué está ocurriendo? Pues que el virus que nosotros conocimos al principio no es el mismo que ahora. Ha bajado muchísimo su patogenicidad, o sea, su capacidad de producir enfermedad. Aquellos casos graves que veíamos en marzo ya no los estamos viendo. Ahora son casos muy leves, están todos en su casa con síntomas muy inespecíficos, pero bueno, se supone que están generando inmunidad y por tanto eso es una buena noticia. ¿Qué va a pasar? Pues mira, no lo sabemos. Hay muchas teorías, hay gente que dice unas cosas, otros dicen otras. Yo soy de la opinión de que son muchos más los que están contagiados, mucho más de un 5%, lo cual es bueno. Son mucho más los que han generado una inmunidad. ¿Va a haber un rebrote en octubre o noviembre? Probablemente sí, pero el virus ya no tiene la fuerza de antes y el número de inmunes es mucho mayor, por tanto lo vamos a pasar mejor. Y lo más importante, esos pequeños brotes que vemos aquí, Río Ortega, sí, la Beneficencia, etcétera, se localizan inmediatamente, se aíslan y se controlan. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Junta, sí, porque le preguntaban precisamente sobre estos brotes en Castilla y León y esto es lo que decía Francisco Igea. Bueno, esto está dentro de las cosas que pueden suceder. Hay que decir, por eso hay un sistema de vigilancia, por eso hay un sistema de testear rápidamente a todos los contactos y de momento, bueno, pues parecen focos controlados, no focos que provoquen un cambio en este momento en nuestra estrategia. Brotes congelados, controlados, Álvaro, mientras esto ocurra, vamos bien. Sí, claro, de esto sabe mucho más el doctor, pero le estaba escuchando a Evaristo y lo cierto es que lo que dice cuadra con un dato que nosotros contamos mañana en la edición de Diario Burgos. En los últimos 3 días, atención primaria en Burgos ha dado 1000 altas, casi 1000 altas, 950 y tantas, relacionadas con pacientes de la COVID, es decir, son pacientes que son positivos, que han sido contagiados, pero que se les ha seguido desde atención primaria, no han necesitado atención hospitalaria y han recibido el alta en un periodo de tiempo razonablemente rápido, con lo cual he de entender que efectivamente se está produciendo, no sé si una disminución del virus o algo está sucediendo. Tampoco sabemos si el buen tiempo verdaderamente influye o no influye. Sí que estamos viendo los grandes focos, por ejemplo, al que te referías de Alemania, sí, se da en lugares donde se trabaja en cadenas de frío, con lo cual parece que si el calor no lo ataca, como mínimo el frío sí que lo ayuda, ¿no? Y esto pues nos puede venir bien en los próximos meses. Y los focos efectivamente están controlados, pero me llama la atención que sean los lugares donde más cautela se está siguiendo, que son los centros hospitalarios y las residencias de ancianos, ¿no? Por otro lado, siempre han sido los principales focos de contagio y parece razonable que siga siendo así. En tanto en cuanto se localicen y se puedan atajar, como decía el vicepresidente, pues no parece un problema de salud pública homologable al que hemos vivido en las semanas anteriores. Como para no tener cuidado cuando sea la atención primaria la que centralice en los centros de salud este control. Obligatoriamente se tienen que extremar las precauciones y que haya esas 2 vías de acceso, COVID y no COVID. Esos 2 circuitos, efectivamente. Claro. En los hospitales igual, en urgencias tiene que haber 2 circuitos separados.
Y a mí lo que me preocupa mucho, decía Álvaro, es el tema de residencias de ancianos, porque el virus entra y hace estragos, porque es gente mayor, gente con otras comorbilidades, otras patologías, que no se mueren de coronavirus, se mueren de lo que tenían, pero el coronavirus es la puntilla. Ya. Entonces hay que blindar esas residencias de ancianos, hay que darle una vuelta al tema de las residencias. No nos puede pillar el rebrote de octubre, noviembre, no nos puede pillar así. Tenemos que darle una vuelta a ver cómo nos organizamos, pero hay que proteger las residencias de nuestros mayores. En ese pacto del que hablábamos al principio se hace referencia concreta a blindar más las residencias. Es una de las partes más concretas del acuerdo. En cuanto al aumento del número de plazas disponibles en la red pública de residencias para mayores y en cuanto a la financiación de recursos para que puedan gestionarse en mejores condiciones, ¿no? Es evidente que el sistema ha hecho aguas, esto creo que no lo puede negar ninguna comunidad autónoma de España y bueno, pues es interesante poner el foco ahí, no solo para proteger también a los más débiles, en este caso a nuestros mayores, sino porque al final el foco es para todos. Claro, sí, sí. A falta de vacunas, yo quería, Evaristo, que me hablaras, porque te lo digo a ti porque eres el que más conocimiento científico tiene, seguro que de nosotros dos, seguro. No hay vacuna, pero sí se investiga en fármacos la eficiencia de los fármacos y uno ha sido noticia en los últimos días porque ha resultado especialmente eficaz. Es un medicamento muy utilizado, es la dexametosa, ¿es así? Dexametasona. Dexametasona. Y es muy eficiente para los casos, pero los casos graves. Es que hay que hacer hincapié en ese aspecto. Es para personas que ya están en un proceso de deterioro grave con una infección bastante fuerte, ¿es así? Sí, sí. Ha habido muchos cambios, ¿no? Se empezó con la caletra, después la hidroxicloroquina, luego se habló mucho de la heparina, los anticoagulantes, ahora se está hablando de la dexametasona. Va todo un poco en la misma línea, pero no acaba de haber un tratamiento claro, específico y concreto. ¿Vosotros lo utilizasteis en el hospital en estos casos? Sí, sí, sí. Se utilizaba ya. Sí, sí. Y bueno, parece que vamos acercándonos a la cuestión, pero ahora mismo no hay un tratamiento claro. Además, el virus ha provocado manifestaciones muy diferentes. El virus de ahora no tiene las mismas manifestaciones que antes, ¿no? Antes era tos, tenía fiebre, atacaba a gente muy joven, gente fuerte. Después hemos visto manifestaciones dermatológicas, hemos visto dolores costales, hemos visto cefaleas, hemos visto cosas muy inespecíficas que puede ser el COVID o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Por eso la importancia que decías tú de los dos circuitos y de proteger a la población. Pero yo, un poco resumiendo, creo que lo conocemos mucho más, estamos mejor preparados, hemos aprendido mucho, me parece, lo podemos controlar, el brote de basurto se ha controlado inmediatamente, pero las residencias de ancianos, cuidado, porque es gente mayor, que se te mete el virus y se te va de las manos. La clave de la cuestión, la otra vez no aprendimos de Italia, perdimos 10 días que valían oro, no aprendimos de Italia porque se tenían que haber tomado medidas súper drásticas en el primer momento. Si se te va de las manos, luego no hay forma de controlarlo. Ahora, cuando venga octubre, hay que hacer lo mismo, estar súper atentos, que hay un brote en Basurto, que hay un brote tal, medidas súper drásticas, aislar y tratar. Y entonces no hay ningún problema, pero hay que ser muy contundente. Antes de despedirnos, nos vamos a ir hasta la redacción. Allí, como todos los días, Estefanía Ureña nos va a contar qué es tendencia en las últimas horas en las redes. Nati, hoy el hashtag que está triunfando en Twitter es "Sin ciencia no hay futuro". Ha sido creado por un grupo de científicos. Una iniciativa que está sirviendo para dar a conocer el trabajo precario de muchos investigadores sin cuya labor estaríamos perdidos. Y eso es algo, el hecho de que son imprescindibles, que muchos ciudadanos han empezado a valorar a raíz de la llegada del coronavirus. Enormes críticas en Twitter al último barómetro del CIS, en el que PSOE y Ciudadanos salen fortalecidos tras la pandemia. La gran mayoría de tuiteros resta valor a esta encuesta y no duda en calificar como manipulación los datos que publica. Y así como van a ver ahora, podría ser el túnel desinfectante que han instalado en la residencia de Putin para evitar que éste se contagie de coronavirus. Todo aquel que visite al presidente ruso deberá pasar por este enorme túnel. No es el único del que tengamos conocimiento. Una empresa china ya construyó este, que desinfecta a una persona en menos de 20 segundos.
Solo hay algunos beneficiados de estas medidas de Putin. Es un genial, es un genio Putin. Sí, no, la verdad es que incluso en las situaciones más difíciles ves escenas hilarantes. Nos vamos a ir casi ya, y como todos los días también otra cita obligada es ir a los periódicos de la comunidad para conocer qué llevan mañana en portada. Hoy es Felipe Ramos, subdirector del Mundo de Castilla y León, el que nos cuenta que llevan en sus cabeceras de Valladolid, Soria y Burgos. Hola, buenas noches. Pues las portadas de The Group hoy se centran, como no podía ser de otra manera, en el pacto por la recuperación que ha sellado el presidente Alfonso Fernández Mañoco con los grupos políticos, y que sin duda es un pacto histórico para que Castilla y León se recupere contra esta crisis del coronavirus, que además de sanitaria también es una crisis económica. Ese es el eje central que centra todas las portadas, la del Mundo de Valladolid, la del Mundo de Castilla y León, la del Mundo de Burgos y la del Mundo de Soria. Bien es cierto que en el Mundo de Soria además llevan un tema local, que es la compra de Dellas Rosas con esa oferta de la empresa berciana. Buenas noches y, como siempre digo, un día menos para superar esta crisis. Un día menos, siempre nos dice Felipe. Álvaro Melcón, director del Diario de Burgos, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a ti, Natia, ha sido un placer. Y Evaristo, muchísimas gracias, como siempre enseñándonos. Sí, bueno, aprendiendo. Y a ustedes, muchísimas gracias. No se olviden que mañana vuelven a tener una cita aquí, en este Más que Palabras. Adiós.